Esto significa que tarde o temprano lo que Dios te está diciendo que hagas y no lo quieres hacer, va a venir otro y lo va a hacer. Pero para ese entonces ya no estarás ni para verlo ni para oírlo. Quedará en el libro de las historias que se te demandó hacer algo, que Dios te mandó a quitarle la cabeza a algo, que Dios te mandó a tirar eso que tenías por trofeo a la basura, que Dios te mandó a tirar al estiercolero, todo lo que es estiércol, y no quisiste. Pero que Dios se suplió de uno de tu casa y limpió lo que no quisiste limpiar. Pero ya para eso no vas a estar. Es mejor los sacrificios o la obediencia, le dice Samuel a Saúl. Y Saúl sabía la respuesta y le dice: la obediencia. Entonces, ¿por qué no obedeciste? Dios hoy nuevamente nos está hablando. Nuevamente nos está directamente hablando al corazón y dice: ¿Cuándo le vas a quitar la cabeza a eso que ya se lo hubieras quitado? ¿Cuándo vas a sacar de tu casa lo que es anatema y maldición delante de Dios? ¿Cuándo vas a sacar para el zafacón de la basura lo que tiene nombre que se llama basura? Dios te está hablando y te dice: o le quitas la cabeza o te mata. O lo sacas a la basura o se te va a podrir adentro de tu casa. ¿Alguien quiere podredumbre dentro de casa? ¿Alguien quiere podredumbre dentro de su cuerpo? ¿Alguien quiere podredumbre dentro de su familia? Si no quiere podredumbre en su casa, si no quiere podredumbre en su cuerpo, si no quiere podredumbre dentro de su familia, saque la podredumbre para la basura, ahuyente todo lo que no le agrada a Dios, porque tarde que temprano lo que empezó a podrirse va a empezar a hieder, a contaminar, se va a llenar de gusanos, y cuando reacciones será demasiado tarde. Porque Dios sabe hablar y también sabe callar. Hay hombres que Dios ya no les habla, ni por profecía, ni por sueño, ni por revelación, ni por Urim, ni por nada, porque han sido orgullosos de espíritu y no han querido obedecer la voz del Señor. Hoy Dios te dice una vez más: la basura en su lugar y lo santo en su lugar también. Póngase sobre sus pies. Padre, esta es una plática que tuvo Salomón con Dios, y fue una de las 2 veces que se le apareció Dios a Salomón. Qué privilegio más grande que tuvo el rey Salomón, que se le ha aparecido nada más ni nada menos que Dios. Dios se le aparece. ¿Cuál es el motivo por el cual se le aparece el Señor? La primera vez se le apareció en sueños y le dice: Salomón, todo lo que tú quisieras y todo lo que tú quisieses, lo que pidiese tu corazón, dímelo, que te lo concederé. Habla Salomón en sueños con Dios
en Gabaón. Y interactuó el hombre con Dios, y fue una manifestación divina que pocos personajes han tenido en la Biblia. Salomón le dice: Señor, tu pueblo es grande, yo soy lento, yo necesito sabiduría para guiar tu pueblo, Señor. Y al Señor le agradó y le dice: por cuanto no me has pedido riqueza para ti, ni grandeza, ni honra, te la doy junto con la sabiduría. Pero esta vez fue diferente. Esta vez Dios habla con el rey Salomón y le dice: si yo mandare pestilencia, si yo mandare castigo, si yo mandase langosta para que te quite tu alimento, si yo mandase restricción de bendición, si yo apretase al pueblo a causa del pecado. Dios manda esa palabra a Salomón estando Salomón limpio y sin pecado. ¿Sabe por qué? Porque el rey de reyes y señor de señores conocía el corazón de Salomón. Como conocía el corazón de David, conocía el corazón de Salomón y sabía que era débil. Sabía que iba a fallar. Sabía que iba a torcerse en medio del camino. Ya Dios lo sabía. Ya el Señor lo tenía por anticipado. No fue sorpresa para Dios lo que pasó en Primera de Reyes. La tristeza de las tristezas. Salomón fue un hombre de gloria. Salomón fue un hombre de honra. Salomón fue un hombre de renombre, tanto que dice la palabra que había una reina, la reina de Sabá, que llega y dice: cierto todo lo que dicen de Salomón. ¿Será cierto lo que dicen? Yo quiero ir a oírlo. Yo quiero escuchar lo que dice. Y dice que la reina manda que preparen caballos, camellos, lleva regalos. Y dice: yo necesito escuchar a ese rey. Llega la reina de Sabá, le regala monos de Tarsis, le lleva maderas que no habían allí, le da obsequios. Y dice la reina: tu fama es muy grande. Tan alta es tu fama, pero no es lo mismo oír de ti que oírte a ti, porque tu sabiduría sobrepasa lo que hablan acerca de ti. Y la reina se fue impresionada. La reina se fue satisfecha del viaje que había hecho de lejos para ir a escuchar palabras de sabiduría. Mas sin embargo, había alguien más sabio que Salomón y le dice: si yo cerrare las puertas de los cielos a causa de que me vas a fallar, si te enviara langosta que se coma tu comida a causa de tu rebelión, si te diese la espalda para no verte pecar, si yo hiciese todo lo que he prometido que voy a hacer, a causa de lo siguiente. Pero ya Salomón en su vejez amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, a las Eteas, gentes de las cuales Jehová le dijo que no se acercasen. No os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente, Salomón, van a inclinar tu corazón a sus dioses.
A estas pues se juntó Salomón con amor. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Y sus mujeres desviaron su corazón de Dios. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astarot, diosa de los sidonios, a Milcom, ídolo abominable a Dios de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón. Aleluya. El sabio, el que hablaba bonito, el que era más inteligente que los demás, el que parecía apartado, porque en su vejez se confió de su experiencia, se confió que él podía, se confió y se le olvidó el mandato de obedecerle perfectamente a su Dios. Una encomienda que se la dio el Señor antes de ser rey, y le dijo: no te allegarás a las mujeres extranjeras, no lo hagas, porque ciertamente, Salomón, cuando te allegues a ellas, apartarán tu corazón de mí. Pero como Salomón tenía mucho conocimiento, como Salomón ya era experimentado en el ministerio, como Salomón ya tenía casi 40 años de ser rey, como Salomón ya se sabía conducir, se le olvidó depender de Dios y empezó a depender de su propia experiencia. De su propia experiencia. Por eso, el que sabe cantar, no confíe de su garganta. Manténgase humilde y pequeñito al Señor, para que el Señor le exalte delante de los hombres. El que sabe predicar, manténgase pequeñito delante del Señor, para que no sea la vanagloria aterrizando en su corazón y te llene de todo aquello que aparta al hombre del corazón de Dios. El que sabe servir, sírvale al Señor con humildad, dependiendo siempre del Señor. El que sabe ayunar, no humilla al que no sabe ayunar, porque entonces entrarás en un ayuno no agradable delante de Dios. El que sabe orar, ore encerrado en su cuarto, como dijo la palabra el hermano hoy, sin discriminar a aquel que no sabe orar, porque aunque no sepa orar, está dirigiendo su oración, y quizá con un corazón más limpio
que el que ya puede orar. Vino al templo un fariseo que sabía orar. Y vino un hombre que tenía pecados en su corazón. El que tenía pecado decía: Señor, y se golpeaba el pecho: Señor, ten misericordia de mí, que soy hombre pecador. El que sabía orar se le queda viendo y le dice: Señor, gracias, porque yo no tengo necesidad de orar como este. Tenía más necesidad el fariseo, hermano, pero la venda del orgullo ministerial, la vanagloria, la experiencia hace que caigamos en pecado. Cuando Salomón empezaba, le dijeron: Salomón, trépate al podio, ahí está el trono. Y Salomón dijo: no, vamos a matar bueyes engordados para Jehová. Y dice que mataron bueyes engordados para Jehová, hicieron fiesta en el día 1. Salomón, vamos para el palacio. No, vamos a seguir la fiesta. Hay que adorar a Dios, hay que bendecir al Señor. Y el día 2 siguió bendiciendo a Dios. Se acabó la semana y el hombre sacrificando. Viene la otra semana y Salomón sigue sacrificando a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Salomón se sentía impotente, se sentía que no podía, se sentía que no era capaz. Si alguien necesita a Dios para usar, es al que se siente incapaz. Si has sentido incapacidad en el ministerio, en el llamado de Dios, ese es el requisito número 1 que Dios está esperando de alguien. Sentirse inútil, sentirse incapaz, sentirse que no va a dar la talla, sentirse que no va a poder. Porque el que dice yo ya puedo, es que yo ya doy el ancho, es que yo ya doy la talla, hermano. Empezaste a claudicar, empezaste a fallar y empezaste a tener adjetivos calificativos para ser descalificado de los que Dios sabe usar. Porque cuando el hombre ya lo sabe todo, empieza a confiar en su propia prudencia y se olvida de involucrar al Espíritu Santo en sus asuntos. Organizo, hago, deshago, invento y desinvento. Y el Señor viendo para abajo a ver a qué horas consultan con Él. Y es que la obra es de Dios, pero ¿consultamos a Dios? Y es que el púlpito es de Dios, pero consultamos a Dios qué es lo que se va a hablar de acá. Y es que las alabanzas son de Dios. Y es que cantamos las que no sabemos o le preguntamos: Señor, ¿qué quieres para este domingo? Es que todo es del Señor, pero no queremos contar con su presencia, porque es más fácil organizar y decir: vayan, vengan, hagamos y deshagamos, que doblar rodillas y decirle: Padre mío, ¿qué quieres? Como dijo Mefiboset: con este perro muerto, dale vida. Danos vida, levántanos, vivifícanos, avívanos en el fuego de tu Espíritu Santo. Y empezar la iglesia a consultar a Dios. Es que si algo fue el error de todos los fracasados en la Biblia, ¿sabe qué fue? Dejar de consultar a Dios. El pueblo quería rey en aquellos días, y Samuel se dolió, y el corazón de Jehová más aún,
Porque los pueblos incircuncisos tenían rey. Y le dice Samuel: Señor, tu pueblo quiere rey, pero ¿cómo van a querer rey si yo les soy por rey? Pero quieren rey. Qué triste, hermano, tener al rey de reyes de rey y querer a un hombre terrenal. Pero eso quería el pueblo, y el Señor le dice: pues búscale rey. Y ahí sale el fracaso número 1 del pueblo, y llega el rey Saúl. Dice la palabra que no había comparación entre el rey Saúl y sus soldados, porque el hombro de Saúl pasaba por encima de todos los soldados. Un hombre grande. La gente eso es lo que anda buscando: grandezas. Grandezas. Porque alguien humilde no lo escuchan. Quieren grandezas. A alguien pequeño no quieren escuchar. Ya solo quieren predicadores con 1 millón para arriba de seguidores. Y si alguien humilde viene y le da una palabra de parte de Dios, dice: ese no fue Dios, ese no es el Señor. Querían tanta grandeza, y el hombre sale y le dice el Señor a Samuel: dile que vaya y acabe con la casa de Amalek. Que lo acabe. No quiero que deje vivo ni animal, ni hombre, ni mujer, ni niño, porque serán plaga para el futuro. ¿Y qué pasó? Quiso Saúl ser más bueno que Dios. Dejó unos muchachos vivos, pobrecitos los muchachos. Trajo unos animalitos para ofrecer sacrificio, y Samuel orando, y Samuel clamando, y Samuel en el espíritu empieza a oír y dice: ¿qué bramido es ese que escucho? ¿Qué bramido es ese que escucho? Viene un bramido que no es de Dios. Y es que las vacas venían dando bramidos. El hombre de Dios escucha. Cuando algo parece bueno y parece ofrenda, pero no es aceptado por el Señor, hay quien lo puede interceptar. Y Samuel supo hacerlo. Y sale al encuentro y le dice: ¿qué hiciste, Saúl? Ay, es que son bueyes buenos, ganado engordado, y le quise dar ofrenda al Señor. ¿No se te dijo que no tomaran de eso, Saúl? Sí, pero era buen ganado. ¿En qué se complace Jehová? ¿En sacrificios y holocaustos, o en que se le obedezca, Saúl? Y Saúl contesta: en que se le obedezca. Y entonces, ¿por qué no obedeciste? Y la historia se repite. Saúl falló, Saúl fue desechado, viene David, también falló, pero hay una diferencia y un abismo grande entre el pecado de Saúl y el pecado de David. El pecado de Saúl es haber llevado una ofrenda que Dios no quería. El pecado de Saúl es dejar vivos a aquellos muchachos. Y sabe una cosa, cuando Saúl estaba en el combate, dice que se vio encerrado, puso la espada y se dejó ir sobre ella. Hubieron unos muchachitos que lo vieron y le dijeron: para que no sufras, te vamos a cortar la cabeza. ¿Sabe quiénes fueron? Los que dejó vivos. Cuando dejas vivo lo que Dios te dice que mates, te cortará la cabeza. Es que se mira bonito, te cortarán la cabeza. Es que me costó mucho dinero, te cortará la cabeza.
es que eso es de exportación, te cortará la cabeza. No importa el precio, el valor, la medida que tenga. No importa el lugar que ocupe en tu corazón, no puede ocupar un lugar más alto que la palabra del Señor en tu corazón. Hay cosas que el hombre y la mujer tienen que tirar a la basura, que sabe, entiende, ha oído, sino audiblemente en su corazón, que el Señor le ha dicho: tíralo, sácalo, deséchalo. Y no quiere hacer caso. Al cabo de un tiempo, en el momento de tu necesidad, cuando necesites que alguien te saque la espada y te ponga una venda, eso que no has querido tirar porque lo tienes por alta estima, te cortará la cabeza. El hombre y la mujer de Dios tiene que aprender a escuchar la voz de Dios, porque el apóstol Pablo dice: todo lo que no te edifica, llévalo a la letrina, a la basura, al inodoro, al estiércolero, a la fosa séptica, hermano. Porque si no le sabes dar lugar en ese lugar, te cortará la cabeza. Y ahí es en donde vienen los ayes. Ay, ay, ay. ¿Por qué no hice caso? Ya Salomón, con toda su gloria, ya Salomón, que habló con Dios 2 veces, llega a viejo y empezó a jugar al enamorado, empezó a jugar al romántico. Lo que no lo hizo de muchachito, lo quiso hacer de viejo. ¿Cuántos dicen amén? 2 dijeron amén. ¿Cuántos dicen amén? Santo. Y es que hablamos o lo dejamos ahí. Seguimos mejor, o lo paramos ahí. Hay viejitos y viejitas, hermano, con patas de gallo, llenas de hernias, llenas de reumas, llenas de enfermedades, que tendrían que estar esperando la gloriosa venida del Señor Jesucristo, viendo para arriba, y todavía están viendo para abajo a ver en dónde se tropiezan. Aleluya. Y es que la edad no determina el alto al pecado. El pecado no te va a respetar porque tienes 30, 40, 50, 60 ni 70 años de edad. Más bien, ahí es en donde te va a atacar, porque el diablo dice: ay, esta viejita arrugadita ya se va a morir, ahorita es que hay que caerle. Ay, este viejito aguado ya se va a morir, ahorita es que hay que caerle. Porque el de la funeraria ya le midió el largo, el ancho. Sí, hermano, mire, yo le voy a decir algo a usted. Cuando uno pasa la parte de un personaje de estos que trabaja en funeraria, que se pone a pensar, dice: a este le queda la caja café, dice, es ancho de lomo, dice, y cabalito le queda, ¿ves? Eso es lo que piensa, porque ese es el negocio de él. Y mira un viejito, dice: ay, mi muchachito, see you later, le dice, te veo a ratito, le dice. Pero el viejito piensa que va a vivir para siempre como Adán, ¿verdad, hermano? Ese fue el plan original. O como Matusalén. Tengo 90 años, dice, pero si Matusalén vivió 969, me quedan 1900 quizás a mí todavía. Y empiezan a querérsela llevar de teenager, viejitos, hermanos, llenos de riuma, que en la mañana hay que levantarlos y andan ahí, que son los 2 lamas, y todavía piensan que son teenagers. Jugando con el diablo, jugando con el enemigo. Y el enemigo le dice: ¿quieres jugar?
vamos a jugar. Y Salomón se juntó con las incircuncisas, con las hijas del diablo, incircuncisas de corazón. Y dice la palabra, y ellas alejaron el corazón de Salomón del corazón de Dios. ¿Ve la diferencia del asesino que mató a Urías el Eteo? ¿Ve la diferencia del que le quitó la esposa a Urías? El que embarazó a Betsabé, que se le murió la criatura. ¿Ve la diferencia entre el pecado de Saúl antes de David y el pecado de Salomón después de David? ¿Sabe cuál es el problema, hermano? De los dos de las esquinas. El que estaba en medio de ellos, que es David, cuando fallaba, venía como un desgraciado a la presencia de Dios. Venía como un miserable. Venía quebrantado de espíritu. Se rasgaba las vestiduras. Lloraba, clamaba, gemía como junco y decía: perdóname, porque delante de ti he fallado, oh Jehová. Y agarraba su pluma y escribía aquellos salmos quebrantados de corazón, clamando misericordia, y decía: mientras callé, mis huesos se envejecieron. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa alcanzará misericordia. Ese era David, un pecador empedernido que sabía decir perdón con todo su corazón. Y los otros dos jugaban al que eran reyes, al que tenían renombre, y porque tenían renombre podían hacer lo que se les venía en gana. Y amado hermano, usted tiene un renombre, usted es real sacerdocio, un linaje escogido, calificado por Dios, hermano. No es cualquier persona usted, pero no podemos agarrar el renombre que Dios nos ha dado para tirar por la borda la santidad, la delicadeza, y olvidarnos que Dios es un Dios celoso. Nos quiere para Él. Una esposa que le espere fielmente, que no sea prostituta de Satanás y amante del enemigo, y que esté esperando ser vestida de blanco en aquel día, el cual será rechazada, porque el Señor necesita levantar una iglesia para casarse con ella. Una iglesia sin mancha, sin mácula, sin arruga. Entonces el Señor sabía que Salomón le iba a fallar. Él lo sabía. Y le dice: Salomón, si yo enviase a la langosta que se coma tu comida, si yo cerrase las ventanas y las puertas de los cielos, si yo enviase maldición para tu pueblo, si se humillare mi pueblo, hay oportunidad. Si se humillare mi pueblo, el paso número 1 para hacer las paces con Dios después de todos esos pecados es humillación. Ay, es que hoy, hermano, el pueblo no se quiere humillar. El pueblo no se quiere humillar. ¿Cuántos de aquí están enfermos? Pasen al frente, vamos a orar. Nadie pasa. Y en la casa pasan tragando pastillas. Pero acá no quieren humillarse. Eso se llama orgullo. Necesitados, menesterosos, hambrientos, pero ¿saben qué? Tienen por poco a sus hermanitos, a sus consiervos. ¿Para qué va a orar ese por mí? ¿Para qué? Tienen por poco, porque no saben humillarse.
Porque no saben clamar. Mire, hermano, yo he pasado enfermedades. Yo le pongo la mollera a mis hermanos y le digo, ore por mi hermano. Necesito de Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando Job hubo orado por sus amigos, fue restaurado. La oración del uno por el otro tiene poder. La humillación es el paso número 1. Venir delante del Señor y decirle, Señor, he fallado. He fallado. Te necesito. Dios le dio las ordenanzas de no hacer lo malo a Salomón. Pero si hiciera lo malo, también le dio la salida. Te vas a humillar. Si se humillare mi pueblo. Mi pueblo. ¿Es usted pueblo del Señor? ¿O es usted incircunciso? Usted es pueblo del Señor. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre, dice él, es invocado, es este pueblo. Cuando el pueblo del Señor se humilla, cuando la iglesia se humilla, cuando la iglesia se reconcilia, cuando la iglesia dice, yo empiezo a aborrecer el pecado. Y empieza a ver el pecado como que fuera un estiércol ajeno que no lo quiere ver, quiere estar lejos, le quiere huir. Entonces empiezan a pasar cosas. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y ahí humillados, oraren y buscaren mi rostro. ¿Qué es buscar el rostro del Señor? Buscar el rostro del Señor es decir, amado Dios, creador del cielo, de la tierra, del mundo, del hálito de vida, de lo que hay, de lo que conozco y de lo que desconozco. Esta mi adoración te corresponde. Recíbela, tómala y empieza a enamorar a su Dios, a decirle, eres hermoso, eres maravilloso, eres precioso, Señor. El más hermoso, eres lo mejor que me ha pasado. Y empieza a buscar el rostro del Señor. Empieza el proceso de que el Señor quite esa cerradura que había puesto en las ventanas de los cielos. Y oraren y buscaren mi rostro. Y aquí viene el sello final. Y se convirtieren de sus malos caminos. Qué bonito es clamar, hermano. Es que en la presencia de Dios hasta la sinusitis se le va a uno, porque son mocales que uno saca, se acaba la caja de Kleenex. Y qué lindo es llorar en la presencia de Dios. Pero ¿de qué sirve? Chillar y llorar y volver a llorar, y al salir volvemos a ser los mismos impíos. No queremos tirar aquello que el Señor nos dice que tiremos. No le queremos quitar la cabeza a aquello que el Señor nos dice, túmbale la cabeza. David, cuando vio a ese paladín tirado, dijo, en donde éste se levante, me acaba. Entonces dice la palabra, David, que no llevaba espada, toma la espada de Goliat y le arrancó la cabeza. Ahí David le dio la espalda. Levántate pues, levántate, haceme algo, Goliat, que aquí llevo tu cabeza en la mano. Pero media vez le dejes la cabeza puesta a tu Goliat, a tu enemigo, y lo dejes que agarre un poquito de aire, te va a acabar. Y llegan estos dos muchachos delante del rey David y le dicen, tenemos buenas nuevas para mi rey. ¿Cuáles son las buenas nuevas?, le dice David. Y él llevaba una bolsa. Saúl ha muerto. Y el rey Saúl, el rey David, se entristeció.
porque dijo: ha muerto el ungido de Dios. Y para muestra de ello, mira, aquí te trajimos la cabeza de Saúl, para que estés contento, porque sabíamos que él te quería matar. Y David le dice: él me quería matar, pero yo no lo quería matar. ¿Por qué han hecho tal cosa con el ungido de Dios? ¿Por qué? Y le dice a su sirviente Saúl: hágame un favor, estos dos elementos que Saúl dejó pendientes, que no quiso matar, mátenlos. David